Para mejorar el rendimiento de la rectificación, se suele recurrir a un rectificador denominado de onda completa. Como estamos a 10 minutos del corte, estaremos atentos. Bien. ¿Cómo es un rectificador de onda completa? Se puede construir de dos formas. Una, utilizando un arreglo de 4 diodos, que se conoce como puente de diodos. ¿Cómo se construye esto? Entonces aquí vamos a aplicar el voltaje proveniente de la fuente alterna. ¿Ves? Y estos 4 diodos, a los que voy a llamar diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4, deberían permitirnos obtener un voltaje en todo el ciclo, ¿ya? Y eso lo va a hacer sobre una resistencia que voy a colocar acá. ¿Sí? Esa es la carga, entonces, en el rectificador. Ahora, ¿cómo funciona esto? Durante el semiciclo positivo, vale decir, cuando aparece la unidad positiva de la sinusoide, vean que voy a tener positivo en la parte superior del rombo y negativo en la parte inferior. Lo que significa que el diodo 1 está en condición de conducir, ¿sí? Porque tiene positivo el ánodo. En cambio, el diodo 2 no, porque tiene positivo el cátodo. Del otro lado, si tengo negativo en la parte inferior del rombo, el diodo 4 no puede conducir porque tiene negativo el ánodo. El diodo 3 podría conducir porque tiene negativo el cátodo, ¿cierto? Entonces, en el semiciclo positivo, pueden conducir solamente los diodos 1 y 3. ¿No? Los otros dos, el diodo 2 y el diodo 4, permanecen sin conducir, es decir, están abiertos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se ve esto?
Digo, ¿cómo se ve? Porque ahora voy a reemplazar los diodos por su modelito ideal. Es decir, cortocircuito cuando conduce, circuito abierto si no conduce. Entonces decíamos, el diodo 1 está en condición de conducir, el diodo 2 no, el diodo 3 sí, el diodo 4 no. Y aquí está la resistencia. ¿Sí? Ahora voy a poner, en lugar de esos espacios que he dejado de los diodos, cortocircuitos y conduce, como el caso del diodo 1, y del diodo 3, tanto que los diodos 2 y 4 están abiertos. ¿Sí? Por ahí no puede pasar corriente. Bien, entonces en el semiciclo positivo conducen 1 y 3, no conducen 2 y 4, por lo tanto la corriente tiene un camino. Desde la fuente, la corriente puede circular a través del diodo 1, la resistencia y cerrar por el diodo 3 el lazo, ¿cierto? Entonces, en ese camino, como siempre la corriente la hemos aceptado que va de positivo hacia el negativo, y aquí está el positivo, entonces la corriente va por la resistencia de izquierda a derecha, ¿cierto? La corriente va en ese sentido, de izquierda a derecha por la resistencia. Y habíamos dicho que si en una resistencia circula corriente en un sentido, por donde entra se polariza positivo y por donde sale negativo. ¿Sí? Y ese es el voltaje de salida. Positivo por donde entra, negativo por donde sale. Bueno, ahora vamos a la otra condición, es decir, el semiciclo negativo. ¿Qué ocurre en el semiciclo negativo? Tenemos todavía 2 minutos. Semiciclo negativo quiere decir ahora esta parte de la sinusoide, ¿no? Lo que equivale en el circuito a que ahora en la parte superior del rombo, en ese nodo superior, tengamos negativo y en la parte inferior positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con los diodos? Voy a volver a dibujar eso. Pero ya no voy a poner los diodos. ¿Sí? Voy a dejar abierto. Y acá está la resistencia. Bien, entonces decía, positivo está ahora aquí abajo y negativo aquí arriba. Lo que equivale a que el diodo 1 tenga negativo el ánodo, por lo tanto no conduce. El diodo 2 tiene negativo el cátodo, ese sí conduce. El diodo 3 tiene positivo el cátodo, no conduce.
Y el diodo 4 tiene positivo el ánodo. Ese conduce. Bien. La corriente sabemos que circula de positivo hacia negativo. Entonces ahora la corriente viene por ahí. Ok. Seguimos. Con esto podemos ya terminar el tema. Entonces estábamos en el semiciclo negativo, positivo abajo, negativo arriba. ¿Sí? Con esa polaridad puede conducir el diodo 2, el diodo 1 no puede conducir. La parte inferior, positivo el cátodo del diodo 3 no conduce, positivo el ánodo del diodo 4 tiene condición de conducción. ¿Sí? En este caso, veíamos cómo va la corriente. La corriente siempre pensamos que sale del positivo y va hacia el negativo. Puede pasar por el diodo 4, por la resistencia y cerrar a través del diodo 2 a la fuente, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un camino para la corriente y puede circular, ¿no? La condición para que exista corriente es que se trace un camino cerrado, un camino que partiendo de un punto vuelva al mismo punto, y eso es lo que hemos encontrado. Como siempre pensamos que va de positivo a negativo, por la resistencia pasa de izquierda a derecha, lo que va a provocar una caída de voltaje positiva por donde entra, negativa por donde sale. ¿Sí? Ahora sí, completamos los dos, podemos ver que en ambos casos el voltaje es positivo a la izquierda, negativo a la derecha. ¿Sí? En un caso, el semiciclo positivo de la onda sinusoidal provoca voltaje positivo en la izquierda, negativo en la derecha. En el otro, en el semiciclo negativo de la sinusoide, también el voltaje en la resistencia es positivo a la izquierda, negativo a la derecha. Entonces, significa que, aunque tenemos una sinusoide completa, voy a hacer más pequeña para que pueda caber. ¿No? Este es el voltaje de la fuente. del eje horizontal, omega t. Ahora voy a trazar el voltaje de salida. Bien. Aquí está el VM, aquí también. Entonces, cuando aparece el semiciclo positivo, conducen dos diodos y pasa voltaje a la resistencia, de modo que es positivo en todo el medio ciclo. Cuando ocurre el otro semiciclo, el negativo,
también en la resistencia se verifica voltaje positivo. Esto se va a repetir continuamente a medida que tengamos tensión en la fuente. Bien, entonces se ha logrado aprovechar los dos semiciclos de la onda sinusoidal, ¿no? Por eso se llama rectificador de onda completa. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Un comentario? Ingeniero, una duda. Dígame. Cuando es positivo el semicírculo, disculpa, llega al punto y se reparte entre el diodo 1 y el diodo 2, ¿verdad? Sí, así es. Sí, eso no entiendo bien por qué abre y el otro cierra. ¿Me puede explicar un Ya, poquito? ok. Vamos aquí. Cuando viene el semiciclo positivo, significa que tengo positivo, aunque variando entre 0 y Vm, ¿cierto? Pero es siempre positivo el nodo superior del puente respecto al nodo inferior, ¿sí? Entonces, positivo tengo aquí arriba, negativo aquí abajo. ¿Qué ve el diodo 1? Ve voltaje positivo en el ánodo, ¿cierto? Positivo en el ánodo. Eso le da condición de conducción. Todavía no puedo asegurar que conduce. Solamente podría asegurar que va a conducir si puedo cerrar un circuito, ¿no? Pero ya tiene condición de conducción el diodo 1, porque tiene positivo el ánodo. ¿Ya? Si conduce, decía, el diodo aparecerá como circuito cerrado, por eso había marcado aquí así, ¿no? Entonces, estando positivo el ánodo, el diodo 1 puede conducir. ¿Qué ocurre con el diodo 2? Porque también está conectado directamente a ese nodo extremo de arriba, ¿sí? Pero el diodo 2 tiene conectado el cátodo a ese punto. Si el cátodo es positivo, el diodo no puede conducir, no tiene condición de conducción. ¿Ya? Por eso aparece abierto. ¿Cierto? Ahora, ¿qué ocurre abajo con los dos diodos que están sujetos al nodo inferior? Como ese nodo es negativo respecto al otro, negativo en el ánodo del diodo 4 es condición de no conducción. El diodo 4 no puede conducir, por eso aparece abierto. ¿Qué ocurre con el diodo 3? Tiene negativo el cátodo. Esa es condición de conducción, ¿sí? Un diodo conduce si tiene positivo el ánodo y negativo el cátodo. Como el diodo 3 tiene negativo el cátodo, podría conducir. Y lo hemos marcado como un circuito cerrado, una llave cerrada. Ahora, para asegurar de que hay conducción, debo buscarle un camino a la corriente. Partiendo del positivo de la fuente, la corriente debería poder volver a ese punto.
Vamos a ver si hay camino. El camino va por el diodo 1, porque por el diodo 2 no puede, está abierto. Pasa por el diodo 1, la resistencia, ¿cierto? Porque el diodo 3, o perdón, 4 está abierto, no hay otra forma de seguir para los electrones, entonces pasarán por la resistencia, llegan a este punto y encuentran que el diodo 3 está en condición de conducir y puede pasar el flujo electrónico por él. Llega a este nodo, el diodo 4 está abierto, no pasa nada y retorna la corriente a la fuente. ¿Sí? Se ha establecido un camino cerrado para la corriente. Y como sabemos, el sentido que le hemos aceptado a la corriente es en las fuentes externamente del positivo hacia el negativo. Entonces, la corriente circula así como he marcado y cuando pasa por la resistencia lo hace de izquierda a derecha, ¿no? Cuando va de izquierda a derecha en una resistencia, se polariza positivo por donde entra, o sea, a la izquierda positivo y a la derecha negativo. ¿De acuerdo? Ahora, los diodos, al conducir, decíamos, si los vemos como ideales, que es una forma rápida, digamos, de modelar el diodo, entonces no cae voltaje en ningún diodo y todo el voltaje de la fuente en su semiciclo positivo va a caer sobre la resistencia. Por eso es que el voltaje de salida en el semiciclo positivo es idéntico al de la fuente, ¿no? Todo el ciclo positivo, el voltaje de salida es idéntico al de la fuente. En la realidad puede que no sea así, porque los diodos, cuando conducen, decíamos, un diodo real conduciendo, se toma una parte del voltaje, que puede llegar hasta 0,7 voltios, de repente hasta un poco más, ¿no? Pero el tratamiento ese es bastante complejo porque su comportamiento es exponencial. Entonces, juntar una forma triangular, como lo es la sinusoide, con una exponencial, significa mucho cálculo. Y no conduce, digamos, a mucha mejoría en cuanto al resultado. Entonces, podemos, para simplificar esto, decir que el diodo si conduce, cae 0 voltios por él. Si queremos mejorar un poco, decir que cuando conduce, hay 0,7 voltios en él, ¿no? Entonces, si por ejemplo la fuente nos entrega 30 voltios, tengo en el semiciclo positivo 2 diodos en conducción. Si cada uno se toma 0,7, habrá 1,4 voltios en los diodos. Por lo que para la resistencia ya no hay 30 en el pico positivo, ¿sí? No quedan 30, sino 30 menos 1,4, ¿no? 28,6 voltios será este Dm que he marcado acá. ¿Sí? En la realidad debería ser 1,4 voltios menos que el valor pico de la entrada. ¿Sí? Aquí, bueno, he dibujado para el modelo que estamos utilizando, o sea, diodos ideales que cuando conducen cae 0 voltios, ¿no? Pero en la realidad no es así y puede que baje un poco. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en el semiciclo negativo? Se invierte todo. Ya no puede conducir el diodo 1, por eso está abierto. Tampoco puede conducir el diodo 3,
abierto, ¿sí? ¿Por qué no conduce? Porque es negativo ahora el nodo de arriba. El diodo 3 no puede conducir porque tiene positivo su cátodo. Pero sí pueden conducir los diodos 4 y 2. El diodo 4 porque tiene positivo el ánodo. El diodo 2 porque tiene negativo el cátodo. Y podemos cerrar circuito a través de ese arreglo. Diodo 4, resistencia, diodo 2, completamos. ¿Cierto? Y otra vez se verifica el voltaje en la resistencia, que es lo que hemos marcado como voltaje de salida, tiene esta polaridad. Positivo a la izquierda, negativo a la derecha, tanto en el semiciclo positivo como en el negativo. Entonces, la forma que va a adoptar la onda en la salida es esta, ¿no? En el semiciclo positivo, positiva la salida. Semiciclo negativo, positiva la salida. ¿No? O sea, estamos aprovechando los dos semiciclos de la sinusoide. ¿Está clara la idea? Sí, está claro. Okay. Bien, ahora, esta forma de rectificación de onda completa no es la única. Se la puede hacer también con el uso de dos diodos. Pero para eso se necesita un elemento especial que se llama transformador de punto medio. ¿Ya? El transformador es un dispositivo, digamos, sencillo en su concepción, aunque podría ser un poco complicado construirlo. Está hecho de dos devanados de alambre. ¿Ya? O sea, simbólicamente, digamos, un devanado al que llamamos primario y otro devanado que está eléctricamente aislado del primero al que llamamos secundario. ¿Ya? Aislados eléctricamente, no se tocan ni el uno con el otro. ¿No? Un alambrito enroscado, obviamente el alambre es aislado, tiene un aislante en ambos casos, entonces no hay contacto eléctrico entre primario y secundario. Pero lo que hay en medio de los dos es un núcleo ferromagnético. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con eso? Cuando tenemos un alambre como este, enroscado, envuelto, si circula corriente por él, se produce un campo magnético. ¿Ya? Ahora también se verifica la situación recíproca. Si yo introduzco un cable enroscado dentro de un campo magnético, este va a inducir corriente en el alambre. ¿Ya? O sea, las dos cosas se verifican aquí. Si hago circular corriente por el primario, se va a producir un campo magnético. Como el secundario está dentro de ese campo magnético,
se induce en el secundario corriente, ¿no? O sea, la corriente del primario se replica en el secundario. Ahora, ¿en qué medida se va a replicar aquello? Eso depende de la construcción de los dos devanados. Si son exactamente iguales, entonces voy a tener el mismo voltaje en el primario y en el secundario. Pero si el primario tiene más alambre, o sea, más vueltas que el secundario, entonces se va a duplicar, se va a triplicar dependiendo del número de vueltas. Entonces se verifica que el número de vueltas primario-secundario es proporcional al voltaje primario-secundario. ¿Ya? O sea, aquí tengo el voltaje del primario. Aquí el voltaje del secundario. Entonces se verifica que esa relación entre los voltajes es proporcional a la relación de número de espiras, número de vueltas del devanado del primario con respecto al secundario. ¿Cierto? Bueno, esto, digamos, es aceptable bajo ciertas condiciones. Hay un poquito de variación por pérdidas, ¿no? Hay algunas corrientes que se producen en el núcleo y puede perderse un poquito de tensión, pero es bastante, digamos, aceptable que se cumpla esa relación. ¿Ya? Ahora, físicamente, ¿cómo se construye este arreglito? El núcleo suele ser un núcleo sólido, ¿ya? Pero como muy parecido a un ladrillo hueco, un ladrillo de dos huecos. Lo voy a dibujar aquí. ¿No? Ese es el frente, y bueno, es exactamente como si fuera un ladrillito con dos huecos. ¿Ya? Debería ser sólido, pero resulta muy difícil enroscar los alambres si es sólido. Entonces lo que se hace es construir este núcleo con láminas delgadas. Entonces, en la realidad son unas laminitas, unas que tienen la forma de una E, y las otras que tienen la forma de una I. Están echadas, ¿no? E, I, ¿cierto? Entonces se van alternando. Aquí adelante, digamos, tengo así la E con las boquitas para abajo. Detrás de ella va a venir una E con las boquitas para arriba. No sé cómo dibujarla, no voy a dibujar con otro color a ver si no se confunde. ¿Sí? ¿Pueden imaginarse algo así? Detrás de ese arreglo EI hay otra EI, pero las boquitas están mirando para arriba.
Detrás de ellas, otra vez con las boquitas para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, así se van alternando. ¿Ya? Entonces, bueno, antes de construir aquello se hacen los devanados. En un cartón se envuelve el cable del primario y del secundario. A veces se suele usar el devanado enroscado en el medio del ladrillo hueco, o sea, en esta parte, ¿no? Aquí se enroscan primero el primario, encima el secundario. ¿Ya? Otros fabricantes suelen hacerlo también enroscando separados. Aquí enroscan el secundario, digamos, y aquí el primario. Para el núcleo es exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces han enroscado en unos cartoncitos medio cilíndricos cuadrados, ¿cierto? Y una vez que tienen ya los devanados, van insertando las Es y las Is de manera alternada. Una vez de abajo, otra vez de arriba, así. Hasta completar todo el núcleo. Una vez completo, lo sumergen en un baño de algún barniz que mantiene más o menos unidas las laminitas, porque cuando circula corriente se ponen a vibrar estas laminitas. Si no están bien prendidas, vibra y hace ruido. Bien, entonces el transformador suele ser un elemento que se busca obviarlo o reemplazarlo por algo más simple, porque es un elemento grande en el circuito, grande comparado con los demás componentes, ¿no? Si lo pongo al lado de un diodo, el diodo es como más o menos el transformador podría aparecer como, a ver qué elemento común tenemos a mano. Digamos como una taza, del tamaño de una taza. El diodo podría ser del tamaño de una grampa, ¿no? Esas grampas que se usan para prender las hojas. Más o menos en esa proporción están. Además de ser grande, es muy pesado. Y de paso ruidoso. Poco preciso porque siempre tiene algún defecto y produce fuga. Entonces el transformador no es muy querido, digamos, por quienes fabrican circuitos, ¿no? De hecho, por ejemplo, los cargadores de baterías, digamos, hace unos varios años atrás, tenían como base un transformador. Porque imagínense, voy a cargar una batería de 3 voltios para mi teléfono, 3.5, digamos, a partir de 220 voltios que tiene la línea. Entonces, el transformador es quien hacía el trabajo primero, de bajar de 220 a unos 5 voltios más o menos. Y después ya de tener 5 voltios alterna, esa tensión se la rectifica y se la convierte en continua para cargar la batería. Entonces los cargadores venían con transformador. Los primeros teléfonos celulares venían así. Un aparatote grande con su transformador ahí adentro, se lo enchufaba y se sentía el ruidito, ¿no? Un zumbido. Además de ruidoso, era un elemento que genera calor, o sea, se calentaba, era incómodo manejarlo porque era pesado y grande, etc. En la actualidad,
esa conversión de 220 a la corriente continua se la hace con dispositivos semiconductores, que son pequeños, no consumen mucha energía, no hacen ruido. ¿De acuerdo? Entonces vean, los cargadores actuales son muy pequeños, apenas un poquito más grandes que un enchufe. No se calientan mucho, tienen cierta elevación de temperatura, pero no es comparable con lo que provocaba un transformador. Bien, se ha mejorado mucho justamente por eso, por evitarlo al transformador. Bueno, ahora vamos al rectificador con el transformador. En todo rectificador casi siempre va a haber un transformador. ¿Por qué? Porque si yo tomo directamente 220 y lo rectifico, voy a obtener un voltaje muy grande, superior a los 220, porque ese 220 es el valor eficaz. El valor pico es mucho más grande, es de 310 voltios más o menos. La sinusoide de la CRE tiene un valor pico de casi 310 voltios y su valor eficaz es 220. Bien, entonces no quiero tener 220, yo quiero para mi circuito de repente 12 voltios nada más. Entonces tengo necesariamente que usar un transformador para bajar de los 220 a 12, 15 voltios. ¿De acuerdo? Para eso entonces necesariamente tiene que haber transformador. Ahora, la rectificación en onda completa decía que podría hacerse con un transformador, pero tiene una característica un tanto especial, este transformador. El primario es como el que hemos visto, pero en el secundario podemos ver como si fueran dos devanados o uno solo con un punto medio. Entonces, en la mitad del devanado tiene una toma. Bien, pues a él ya se le conectan los diodos y todo lo demás. Un diodo para este devanado y un diodo para este otro. Los dos cátodos se unen y aquí viene la resistencia de carga. Bien, ¿cómo funciona esto? Igual que el otro, ¿no? Cuando viene el semiciclo positivo, tengo positivo aquí, ¿no? Porque se refleja. Y negativo acá. Bien. Positivo, negativo, lo que significa que el punto medio, como es exactamente la mitad, sería 0. En ese caso, el diodo, los voy a llamar 1 y 2 para distinguirlos. Entonces, el diodo 1 tiene positivo el ánodo, podría conducir. El diodo 2 tiene negativo el ánodo, no podría conducir. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo puede conducir el diodo 1? A través de la resistencia.
¿Cierto? He hecho de otro color eso, ¿no? A través de la resistencia. Entonces, puede hacerlo así. O sea que la corriente va a circular ahora de derecha a izquierda por la resistencia y eso polariza más y menos. Cuando viene el semiciclo negativo, se invierte esta polaridad. Aquí negativo y aquí positivo, reflejado en el secundario de igual manera. Entonces ahora el diodo 2, ¿me puse su 2? El diodo 2 es quien conduce, ¿cierto? Porque tiene positivo el ánodo. En cambio el diodo 1 tiene negativo el ánodo, no puede conducir. Conduce el 2, ¿por dónde? Por la resistencia. Y cierra circuito, ¿sí? Por el otro devanado no puede porque está abierto el diodo 1. Entonces la circulación de corriente es diodo 2, resistencia. En el otro semiciclo, en el positivo, diodo 1, resistencia. ¿Bien? Lo que significa que en ambos sentidos hay corriente por la resistencia y en los dos casos de derecha a izquierda. O sea, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. ¿Bien? Entonces, ¿cómo queda en definitiva el voltaje en la resistencia? Bueno, otra vez dibujo BS. Sinusoide completa. Voy a ponerle las linecitas, ¿no? Bien. En la resistencia, o sea, el voltaje de salida, en cualquier momento se va a cortar. Voy a tener en el primer semiciclo positivo el voltaje en la resistencia. En el segundo semiciclo también positivo el voltaje en la resistencia, ¿cierto? Entonces, lo mismo que en el otro caso, hemos conseguido rectificación de onda completa. Usamos el transformador para lograr ese objetivo. Tenemos voltaje positivo en los dos semiciclos de la sinusoide de entrada. ¿Bien? Ingeniero, ya se va a cortar. Sí, ya se va a cortar. Entonces nos despedimos, ¿sí? Continuaremos el día lunes.